Hola, mi nombre es Paula Chaparro y les voy a presentar el tema de las consecuencias en los niños de la violencia en la televisión. En este trabajo lo que se pretende demostrar es la influencia que tienen los dibujitos animados con contenido violento en los niños y también cómo influye en ellos el no cumplimiento del horario de protección al menor, dejándolos completamente expuestos a ver cualquier imagen como puede ser de violencia extrema o bien escenas de sexo. ¿Qué programas o contenidos pueden ver los niños en la televisión? ¿Cuáles son los efectos emocionales que tiene la violencia en los niños? La violencia expuesta en la televisión puede conducir a los niños a desarrollar conductas agresivas. Gran parte de estas conductas son aprendidas a través de la observación y retenidas por la mente de los niños en un espacio muy largo de tiempo. La televisión tiene efectos en las áreas emocionales de los niños. Influye en interés, motivación y en su forma integral. Cuanta más violencia ve el niño en la televisión, menos sensibilidad emocional tendrá ante la violencia real y pasará a usar la agresión como respuesta a las situaciones conflictivas en las que se ve inmerso. Más violencia en la televisión, menos sensibilidad en los niños. Además, la observación de escenas de dolor, horror y sufrimiento da lugar a sentimientos que el niño va a descargar después, de forma continua o bien durante o después de la observación de programas de contenido violento. De contenido violento se puede definir las escenas que impliquen la destrucción, lesión o daño físico y o psicológico a personas, animales o cosas. Efectos de la violencia en la televisión hacia los menores. Los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar nuestra propia personalidad y lenguaje aún desde pequeñas edades. Poco a poco, durante nuestro desarrollo, ese lenguaje se va influenciando por diversos factores. La televisión es uno de los factores que más influye en nuestra formación. Y este es el efecto que nos interesa analizar enfocándonos en la influencia en los niños. Establecer una relación entre la televisión y el comportamiento agresivo de los niños. Sus efectos pueden ser graves, provocando incluso la muerte. En los estudios realizados, los resultados son realmente aterradores. Los niños pasan al menos 4 horas diarias frente al televisor. Se transmiten 23 escenas violentas cada 30 minutos. Los niños son vulnerables y mientras más actos de violencia ven, más indiferentes se vuelven a estos. La violencia en la televisión puede afectar a los niños. Los efectos negativos que puede producir la televisión en el desarrollo de los niños van a depender principalmente de la edad. Cuanto más pequeños son, desprotegidos están, y mayores pueden ser los efectos. Estos siempre van a depender de dos parámetros fundamentales: el tiempo que estén frente a la tele y los contenidos que vean. Muchas veces se da la situación que los padres trabajan y dejan a los niños en compañía de la tele, permitiéndoles a que lo eduquen, la denominada televisión niñera. En este caso puntual, la violencia que ve el niño en televisión se le sumará el déficit afectado que el pequeño tiene por no estar con sus padres el tiempo necesario. Los dibujos animados en la televisión actual. Hoy en día se ve una cierta diferencia entre los dibujos animados producidos y los que se ven a través de la televisión por cable o canales de aire que dan estos dibujitos. Los dibujitos que se pueden ver en la actualidad son programas nuevos con cierto grado de violencia, pero no toman a la violencia como el eje central del programa. Y por otro lado, de los dibujitos de hace décadas llevaban en sí el eje de violencia. La comunicación es esencial para la educación. Actualmente, con ayuda de la tecnología, existen diferentes medios de comunicación masivos. Un ejemplo de estos es la televisión. Con el paso del tiempo, la televisión pasó de ser un divertimento en los momentos de ocio a ser parte indispensable de nuestra vida cotidiana y hasta de nuestra vida social.
Los niños pequeños no entienden bien la diferencia entre la fantasía y la realidad. Como piensan de forma concreta y literal, encontrando soluciones alternativas y creativas para todo, podrían asumir que lo que ven en la televisión o en una película es real. Las publicaciones del Instituto Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos. Las publicaciones de este instituto exponen que la violencia en la televisión lleva al niño a desarrollar conductas agresivas. Gran parte de estas conductas son aprendidas a través de la observación y retenidas por largos espacios de tiempo. Los datos obtenidos confirman que los niños se exponen a la televisión violenta cuentan con mayor posibilidades de presentar actos agresivos y de desobediencia durante su infancia y adolescencia. Violencia como educación. La violencia es un tema recurrente y ya varios expertos han hablado sobre el tema. Este tema es algo que ya preocupa a varias ramas de la medicina, desde la psicología, psiquiatría, clínicos, neurólogos y pasando a la línea de la medicina, es un tema recurrente en las ramas de la educación. Recién mencionada la educación, los infantes o niños están en una etapa en la que absorben toda la información que experimentan y la transforman en aprendizaje. No estamos hablando de que los niños y niñas reciban una educación por parte de la televisión por no asistir a jardines o colegios. Estamos hablando de una educación que va paralela a una educación escolar. Es una enseñanza involuntaria. ¿Los adolescentes también sufren daños de esta violencia? Durante este periodo de la vida se produce una gran cantidad de cambios físicos, psicológicos y sociales normales que producen su inserción positiva y productiva en la sociedad, y un muy reducido grupo de ellas y ellos adoptan conductas hostiles y violentas que se manifiestan de varias formas que preocupan a la sociedad. A su vez, también ellos son blanco de la violencia por parte de la sociedad, de sus padres y otros adultos. Los psiquiatras de niños y adolescentes que han estudiado los efectos de la violencia en la televisión han encontrado que estos pueden imitar la violencia que observan en la televisión, identificándose con ciertos tipos, caracteres, víctimas y o victimarios, tornándose inmunes al horror de la violencia y gradualmente aceptando la violencia como manera de resolver problemas. ¿Los padres pueden proteger a los niños del exceso de violencia en la televisión? Siguiendo estas instrucciones o bien sugerencias sería una manera de la cual podemos proteger a los niños de la violencia en la televisión, prestando mayor atención a los grupos que ven, a los programas que ven en la televisión los niños, estableciendo límites en el tiempo que pasan viendo televisión, evitando que vean aquellos programas conocidos como violentos, deben cambiar el canal o apagar la televisión. Señalar al niño que aunque el actor no se lastimó, hirió o murió durante el programa, la violencia puede producir dolor o muerte si sucede en la vida real. Desaprobando los episodios violentos que suceden frente a los niños. Para contrarrestar la presión que ejercen los padres, compañeros y amigos, deben comunicarse con otros padres para poner en vigor reglas similares sobre el tema y tipo de programas que ven los niños. Como conclusión, podemos llegar a que no obstante, si los padres están pendientes de los programas y sus contenidos que ven sus hijos en la televisión, los niños también pueden aprender algo positivo de la televisión. Algunos valores sociales, tales como la cooperación, la amabilidad con los demás y también algunos aspectos relacionados con su escolaridad. Todo depende de la orientación y el control que tengan sus padres. Gracias.